Señor, habla nuestras vidas en este momento, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, amén. Vamos a leer Génesis 35, 16, amén. Váyanse sanos en el nombre de Jesús y pueden poner el background de la enseñanza, amén. Génesis 35, 16 al 18, amén. Si usted no sabe dónde está Génesis, hermano, gloria al Señor, arrepiéntase. Amén. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Ben-Oni, mas su padre lo llamó Benjamín. Amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay un versículo muy lindo en la Biblia que está en Romanos 8:28, que muchos no lo sabemos. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Y muy claro este versículo, ¿no? Porque no dice todo el que viene a la iglesia todo le va a ir bien, no, dice los que aman a Dios. Amén. Y obviamente el amar a Dios, pues hay una prueba de ese amor que la dice el mismo apóstol Juan, dice que los que aman a Dios guardan sus mandamientos. Amén. Jesús hablando del amor decía eso, ¿no? Que el amor es entrega, es sacrificio. Y para los cristianos el amor es aprender a vivir para Dios. Y cuando uno ama a Dios y vive para Dios, hermano, todas las circunstancias que lleguen a la vida, aunque parezcan adversas, van a tener a lo último un beneficio para la vida del cristiano. Amén. Y por eso el mensaje de hoy se titula así: no es Ben-Oni, es Benjamín, porque es una invitación que el Señor Jesús nos va a hacer el día de hoy a cambiar quizás esa narrativa de derrota, esa mentalidad de tristeza, de pérdida, y llenar nuestro corazón más bien de propósito y de esperanza. Créanme, hermanos, y creo que nosotros los hijos de Dios que llevamos tiempo en el camino del Señor podemos testificar que una vida cristiana, la historia de un cristiano nunca va a terminar en tristeza, nunca va a terminar en derrota. Amén. Siempre va a haber victoria para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y quiero hablar acerca de esta mujer, Raquel, porque Raquel se casó con su esposo Jacob, pero ella sintió una vergüenza, un estigma que había en esa época de ser estéril. Una mujer, el propósito, y creo que todavía, amén, uno de los propósitos más grandes en la vida de una persona y de una mujer es ser mamá. Amén, ser mamá. Creo que nuestro cuerpo o su mente, su corazón, todo le impulsa y a tener como ese instinto maternal. Ese es el instinto natural. Amén. Hay mujeres que a veces dicen: no, yo no quiero ser mamá, pero está suprimiendo algo natural que Dios le ha dado. Amén, porque realmente está en nuestra naturaleza. Y esta mujer pues tenía tanta aflicción por no tener hijos que en Génesis 31 le dijo a su esposo, dijo: dame hijos o si no, me muero. Amén. En otras palabras, si no tengo hijos, pues no le veo sentido a esto, me muero. Y la Biblia dice que Dios escuchó. Génesis 30, el versículo 22 dice: y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. O sea, Dios la escuchó y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo esto: Dios quitó mi afrenta, y llamó su nombre José. De este primer hijo que Dios le dio, lo llamó José porque esa afrenta se le había quitado. Pero también añadió algo, añadió como una esperanza, ¿no? Como gracias a Dios por este hijo, pero sé que va a haber más. Amén. Y por eso añadió estas palabras: añádame Jehová
otro hijo. Así que el Señor le contestó su primera oración. Fue una mujer de fe persistente. Amén. No, quizás se pudo haber conformado con ese único hijo, pero ella, dando a luz, hermanos, o viendo a su bebé pequeño, pues inmediatamente creyó que si Dios le había dado Dios le podía dar uno más. Amén. Ella creyó en esa bendición de Dios. Pero esta historia tiene muchos matices y muchos de ellos muy tristes y dolorosos, porque años después, este único hijo que ella tenía, que se llamó José, ustedes la mayoría conocen la historia, su padre lo acogió, le hizo una túnica de colores, era el menor de la casa y en cierta manera su padre lo sobreprotegía, como muchos hacemos con el menor quizás, pero sus hermanos se llenaron de envidia y lo vendieron como esclavo, ¿cierto? Que fue a parar a Egipto como esclavo. Pero la palabra del Señor dice ahí Génesis 37, el verso 31, que ellos lo vendieron como esclavo, pero tomaron la túnica de colores, la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica de sangre. O sea, ellos no fueron y le dijeron a su papá, papá, vendimos a nuestro hermanito como esclavo. No, ellos llegaron con una mentira a donde sus padres tiñeron esa túnica de sangre, y dice la Biblia, y le enviaron a su padre, enviaron esta túnica diciendo: hemos hallado esta túnica, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. O sea, en otras palabras, como dándole a entender, seguro algún animal lo mató, encontramos esta túnica, está ensangrentada. Y pues claro, imagínense esta mujer y su padre, ¿cierto? Con ese dolor, el hijo que ella le clamó al Señor, que le pidió, porque acuérdense que Jacob en esa época, el Señor les permitía tener más de una esposa. Y con su primera esposa, Jacob ya había tenido varios hijos, pero con su amada Raquel era el único que tenía. Y aunque el texto no nos dice explícitamente que Raquel vio la túnica o cómo fue que Raquel recibió la noticia, pero podemos entender, amén, comprender que tanto ella como su esposo dieron a su hijo por muerto. Lo perdió. Se desapareció sin haberse podido despedir de él, le fue arrancado. Y aunque este muchacho estaba vivo y Dios lo mantuvo con vida y Dios cumplió su propósito con él, con José en Egipto, para ella este hijo había muerto. A veces a nosotros nos pasa cosas parecidas, que vemos la respuesta del Señor, vemos la ayuda del Señor, pero también a veces vemos como que esa respuesta se tarda o se esfuma o no es lo que esperábamos. A veces vemos hermanos que se casaron felices con una promesa de permanecer, pero ahora ven que quizás el matrimonio no era lo que esperaban. Algunos hermanos han recibido llamado a servir al Señor, pero ahora parece que como que Dios no les hablara o como que estuviera en silencio. Una respuesta que ya se daba por un hecho, pero ahora parece que esa respuesta se aleja sin explicación. Aquel hijo que de pronto vimos un tiempo en el Señor, pero ya ahora lo vemos alejado. Aquella situación económica que quizás pensamos que iba a mejorar, pero resulta que dio un rumbo inesperado y quizás no estamos en la mejor condición. O aquella salud que se veía prometedora, que veíamos que ya estábamos perfilándonos a estar completamente bien, y de repente viene una decaída. Pero hermano, con Dios las historias nunca van a terminar en derrota, nunca van a terminar en un tono amargo, porque la Biblia dice también en el Salmo 35, si lo leen conmigo, Salmo 35, porque un momento, dice, tan bonito este salmo, mire, porque un momento será su ira. O sea, hay momentos difíciles, hay momentos en los cuales sentimos el fervor de la vida. Pero dice, pero su favor dura toda la vida. Amén. Qué esperanza. Y después dice, por la noche durará el lloro. Hay momentos de lloro, hay momentos de tristeza, hay momentos de amargura, pero también, amén, proféticamente decimos, y a la mañana vendrá la alegría.
Gloria al Señor. ¿Cuántos han tenido episodios, noches de tristeza, pero han tenido mañanas de alegría aquí en este lugar? Gloria al Señor Jesús. Así que fue un episodio triste para ella, pero Dios respondió su fe. Dios le añadió la petición que ella tenía y le dio la bendición de concebir de nuevo, o sea, de volver a tener otro bebé, otro hijo para la mujer estéril. Y el versículo que leímos al principio, Génesis 35, 16, dice: y después partieron de Betel. Y había como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. No nos dice en qué momento quedó en embarazo, pero cuando subieron a Betel ya estaba en embarazo. Betel fue el lugar donde subió Jacob con toda su familia para reencontrarse con Dios, para reafirmar su compromiso con el Señor, para volver a dar ese voto de consagración, de fidelidad a Dios. Y Dios bendijo a Jacob, bendijo su familia. Y hermanos, descendiendo de Betel, amén, bendijo a Raquel, porque el Señor le permitió que ese bebé que ya estaba desarrollado en su vientre, amén, entrara en ese proceso de parto. Pero esta bendición, hermanos, llegó con dolor. Porque no sé si era su debilidad, si estaba enferma, si era su edad, no sabemos, pero ella comprendió que ella iba a dar a luz a ese bebé, pero que iba a morir, que su vida se iba a acabar. Y quizás en ese momento del parto, quizás cuando estaba pujando, quizás cuando quizás se asomaba el bebé, que ella sintió que las fuerzas se le iban y que no iba a poder dar a luz a este bebé. La partera la animó. Yo creo que fue de parte del Señor, que le dijo: no te dé miedo, no te dé miedo, tú vas a tener este bebé. Y así fue, hermanos. El Señor le dio fuerzas, amén. Pudo nacer este bebé, pero mientras halitos de vida. Y sintió que se moría, dice la Biblia. Sintió que se le iba el aliento a su cuerpo. Y entonces vio a este bebé y quizás, hermanos, para ella fue difícil de soportar, porque lo vio y dijo: nació, está con vida, pero pobrecito, porque va a nacer en un episodio triste. Se va a quedar sin mamá. Va a estar marcado desde un principio como un niño huérfano. No lo voy a poder cuidar, no lo voy a poder amamantar, no lo voy a poder instruir, no lo voy a poder enseñar. Y en ese momento, que debía ser un momento de alegría, se convirtió en un momento de tristeza. Y cuando ella vio a este bebé, le puso nombre y dijo: te vas a llamar Benoní, que significa hijo de mi tristeza. Estaba marcándole la vida a este bebé. Estaba diciendo: pobrecito, nació, pero nació en tristeza. Cada uno de nosotros, hermanos, también hemos pasado momentos en nuestra vida donde también nos quiere marcar la vida con un nombre y nos quiere poner una tacha, nos quiere marcar de alguna manera. Y muchos, hermanos, han luchado desde niños con rechazo. Quizás no fueron los más amados. Muchos han luchado con enfermedades, muchos han luchado con duelos, muchos han sufrido el abandono, muchos el día de hoy cargan con tristezas, con depresiones. Un problema, una situación del pasado que nos marcó y que nos dejó sellados, como esta mujer de cierta manera iba a sellar a este niño. Lo iba a sellar con ese label, con esa etiqueta. Iba a ser alguien triste. Y ustedes saben, hermanos, que bíblicamente hablando, el nombre de la persona representa su carácter, representa su vida, marca su existencia. Y claro, cuando a alguien todo el tiempo le están diciendo: hijo de mi tristeza. ¿Cómo te llamas? Hijo de la tristeza. ¿Y tú cómo te dicen los compañeritos? Me llamo hijo de la tristeza. Se va ligando ese nombre con el destino y con el carácter de la persona. Pero entonces dice la palabra del Señor que entonces su padre lo tomó en las manos
y dijo, no se va a llamar Benoní, se va a llamar Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Era un nombre de honra. Vea, hay algo, hermanos, que se llama en la psicología y la sociología, se llama el efecto del etiquetado. Y me pareció interesante eso. Es una teoría que dice que cuando a una persona se le impone una etiqueta negativa, ya sea que le digan el fracasado, el problemático, el hermano tibio, el descarriado, el amargado, el enojón, lo va marcando. Lo va marcando. Y yo me acuerdo, yo quedé huérfano de niño y era difícil quitarme esa etiqueta. Llegaba el Día de la Madre y eso para mí no era una bendición, era un martirio. Porque todos con su mamá, mi mamá no estaba. Día del Padre, una tristeza. Estaba con mis compañeritos hablando o algo y de repente uno imprudentemente le decía al otro, no, es que él no tiene papá. Aún la misma familia iba poniendo etiquetas y algo que no me olvido nunca, cuando tenía como 8 años, estaban varios de mis familiares hablando de sus niños y decían, no, él yo creo que va a ser un abogado, yo creo que él va a hacer esto, yo creo que él se va a casar, hablando de sus niños. Y entonces alguien volteó a mirar y dijo, ¿y él? ¿Será que se casa? ¿Qué será él? Pobrecito. Y yo sentí como esa etiqueta, no, pobrecito, el destino que le espera, sufrimiento que le va a venir a su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos sido marcados así, no? Muchos hoy viven con una carga invisible, con una tristeza profunda que quizás no sabe cuál es el origen. Muchos tienen problemas, digámoslo, no graves, pero problemas psicológicos de adaptación, de socialización, de la perspectiva de la vida. No pueden ver las cosas claras porque están marcados. Algunos sufren de falta de motivación para vivir, para servir a Dios. Otros tienen desánimo para seguir adelante. Algunos cargan una sensación de soledad aun cuando están rodeados de personas. Muchos tienen un vacío existencial difícil de explicar. Y nos vemos rodeados de cristianos que creen en Dios, pero viven como Benonís, como si Dios nunca se le hubiera aparecido en la vida para cambiar su historia. A mí se me hace raro ver un cristiano que siempre está triste. ¿Sí o no? A mí se me hace ver raro un cristiano que siempre está amargado, o que siempre está enojado, o que siempre se está quejando, o un cristiano que siempre anda con baja autoestima. A mí se me hace raro eso, porque le digo, alguien lo marcó, el mundo lo marcó, el enemigo lo marcó, la crianza lo marcó, un episodio en su vida lo marcó. Qué sé yo, algo trágico que le pasó en la vida y lo dejó marcado, y esa etiqueta, ese nombre lo ha venido cargando hasta el día de hoy. Pero Jacob, hermano, habiendo descendido de Betel, venía lleno de la presencia del Señor cuando se encontró con ese episodio. Había bajado de escuchar la palabra del Señor cuando encontró ese episodio, cuando encontró a su esposa en su último aliento de vida, quizás viendo al bebé, diciéndole, se llama Benoní, hijo de mi tristeza, y murió. Pero Jacob, lleno del poder de Dios, lleno de fe, hermanos, lleno de convicción, se negó a creer que ese iba a ser el destino de la vida de su hijo. Se negó a creer que ese era el final de su hijo. Se negó a aceptar que por ese nombre iban a llamar a su hijo, y lo tomó en sus brazos, hermano. Y Jacob tuvo 12 hijos, pero a ninguno le puso el nombre, solo a este que tomó en sus brazos. Y en cierta manera dijo, no se va a llamar Benoní, no, Señor, se va a llamar Benjamín,
Él no me va a traer tristeza, no, Señor. Él va a ser un ejemplo de lucha. Él va a ser mi ayuda. Él va a ser un testimonio de fuerza, de bendición, de autoridad. Es el hijo de mi mano derecha, el que va a traer fuerza, virtud, virilidad. Así que, queridos hermanos, Jacob no solamente cambió un nombre, él reescribió el destino de la vida de su hijo. Él no dejó que el momento más doloroso en la vida de su hijo lo definiera para el futuro. No, Señor. Jacob no permitió que el dolor tuviera la última palabra. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que eso que hizo Jacob con él, hermano, es lo que Dios quiere hacer con cada uno de sus hijos. Amén. Que hemos sido etiquetados, hemos sido marcados por el pecado, por la maldad, por las circunstancias de la vida. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios, que el Señor es el que sana. Lo leía el hermano al principio del culto. Él sana a los quebrantados de corazón. Él puede tomar a alguien marcado por la tristeza y cambiarle el destino, cambiarle el carácter, cambiarle, amén, esas emociones y esos sentimientos y esa perspectiva de la vida, amén, y llenarlo de convicción, de esperanza, de fe. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Gloria al Señor. El Señor nos ha cambiado el destino. Vea lo que dice Isaías 61, hermanos. A mí es un pasaje que habla de Jesús, que Jesús también lo leyó. Fue el primer sermón del Señor. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Habla de Jesús. Porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas noticias. Amén, hermanos. ¿Para quién son esas buenas noticias? Dice, para los abatidos, los golpeados, los atormentados, los que les ha tocado durito. También dice, he sido enviado a vendar a los quebrantados de corazón. A esos que tienen el corazón roto, a esos que tienen ese corazón lastimado. Hay uno aquí que sana los corazones. Gloria al nombre de Jesús. Yo testifico que el Señor a mí me sanó mi corazón. Gloria al Señor. Y no termina ahí, dice, a publicar libertad a los cautivos, a los que se sienten atados, amarrados, los que están encerrados en sí mismos, los que están atados por su maldad, por su pecado, por las consecuencias que vienen arrastrando de errores del pasado. El Señor vino a romper esa cadena. Gloria al nombre del Señor. El Señor vino a romper esa cadena que nos ataba. El verso 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro. Y veré qué lindo, sigue ofreciendo palabras asertivas, de ánimo, de fe. Dice, a consolar a ¿quiénes? ¿Quién es el que consuela al que está en luto, hermano? Él es el único. Para eso vino el Señor, a consolar a los enlutados. Y verso 3 dice, a ordenar. Es algo que Dios está haciendo, poniéndole orden al asunto. Ordenar que a los afligidos de Sión, o sea, a los que son parte del pueblo, pero que han vivido en aflicción, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría. ¿Qué más dice? Léalo conmigo. En lugar del espíritu angustiado. El Señor vino a donde estaban los abatidos, los de corazón roto, los atados, los que viven en luto, los que están cubiertos de ceniza por dolor,
los que están en luto y los que están en angustia. Él vino a traerles buenas noticias, a traerles sanidad, a liberarlos de la cárcel, a darles consuelo, a darles corona de gloria, a darles óleo de gozo y a revestirlos de un manto de alegría. No es Benoní, es Benjamín. Aleluya. El Señor vino a cambiar nuestra historia, nuestro destino. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor Jesús, porque Él es bueno con nosotros. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Sana a los contritos de espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Estaba leyendo una historia de una señora que se llamó Corrie ten Boom. Era una mujer holandesa, joven, cuando se contó esta historia, que junto con su familia escondió a muchos judíos en la época nazi de la persecución. Allá en Holanda ella los albergó para que no los mataran. Pero en 1944 la familia ten Boom fue arrestada por la Gestapo, que era el brazo militar de los nazis. Su padre murió a los pocos días de ser arrestado. Y esta Corrie quedó con su hermana Betsy. Fueron llevadas a un campo de concentración. Y algo bonito que cuenta esta historia es que cuando llegaron a este campo de concentración, ellas habían alcanzado a meter una Biblia en una lata de comida, la habían escondido ahí. Y cuando llegaron a ese lugar, pues pudieron compartir la palabra del Señor con las personas que estaban ahí. Cuenta Corrie que hacían cultos, que alababan al Señor, que testificaban. En medio de su dolor, estaban buscando la manera de servir al Señor. Unas semanas después, Betsy, su hermanita, murió en este campo de concentración. Y hubo un error administrativo, una equivocación que cometieron los nazis y la liberaron por error. Una semana antes de que todas las mujeres de su edad que estaban en este campo de concentración fueran ejecutadas. Imagínense ese testimonio tan tremendo, ¿no? De una mujer temerosa de Dios. Después de la guerra, ella se dedicó a predicar el evangelio que trae esperanza, el evangelio del amor de Cristo. Y escribió un libro que se llama El Refugio Secreto. Y en ese libro hay una frase muy inspiradora. Esa frase dice: nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Gloria al Señor. Lo repito, nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Yo no sé qué Benoní tú estés viviendo el día de hoy, qué te esté marcando o qué estés sufriendo, qué estés padeciendo. A veces se te nota en tu rostro cuando estás pasando momentos difíciles. A veces tragamos saliva y nadie se da cuenta de lo que estamos viviendo internamente. Muchas veces hemos sentido que el aliento se nos va y que nuestra historia va a quedar marcada para mal. Pero el día de hoy, hermanos, quiero decirles, amén, que el Señor Jesús está aquí para cambiar nuestra historia. Aleluya, gloria al nombre del Señor, a Él sea la gloria. Quiero decirte de parte del Señor que lo que estés viviendo el día de hoy no va a marcar tu destino, que esto no va a marcar tu futuro, que el mundo quiere decirte: te ha llegado un Benoní, pero el Señor ha venido a decirte: no es Benoní, es Benjamín.
Yo me voy a glorificar en tu problema, en tu necesidad, en tu enfermedad, en tu aflicción. Aquí estoy yo para sanar, aquí estoy yo para liberar, para restaurar. Aleluya. Dele una alabanza al nombre de Jesús. Vea, hermanos, Dios hizo la obra con José. José llegó a ser excelente, llegó a ser usado por el Señor para salvar toda su familia. Pero, hermano, ninguno tan fiel como Benjamín. De todas las 12 tribus, gracias a Dios por la tribu de Judá, porque de ahí vino el Cristo. Pero de todas las tribus, la que fue tachada como la más fiel fue la tribu de Benjamín, la más pequeña de todas. Fue el único hijo de Jacob que nació en Canaán después de que llegó a ser conocido como Belén. La tribu más pequeña, cuando entraron a la tierra prometida, la que heredó la herencia más pequeña. Pero, hermanos, el primer rey de Israel fue de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín fueron los aliados de Judá en la época de David. Los únicos que se quedaron con el rey David fueron Judá y Benjamín. Cuando Israel se dividió en 2 reinos, 10 tribus se fueron rebeldes, pero solo 2 tribus permanecieron: la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Tanto es así que el apóstol Pablo se enorgullecía diciendo: yo soy de la tribu más pequeña, de la tribu de Benjamín. Yo quiero, hermanos, no voy a predicar más porque no hay necesidad, pero quiero leerle el Salmo 40, versículo 1 al 3. Dejarte saber que algo que pueda traer dolor el día de hoy, mañana, con la ayuda del Señor, puede convertirse en una bendición muy grande. Aleluya. Yo le decía a los hermanos que el miércoles, que esta semana estuve consolando a varias familias, ahorita que estuvimos allá en Orlando, porque obviamente la gente se aflige cuando hay dificultades. Y llegando a una familia, y los hermanos me miraban y me decían: ¿usted es el pastor Billy? Dijo: sí, hermanos, yo me llamo Billy Salgado. Pastor, por usted estaba orando, estábamos orando para que el Señor lo sanara. Y me decían: y verlo aquí, hermano, me trae fe, me trae consuelo, sabiendo que tenemos un Dios que todavía responde las peticiones. Aleluya. Y nos fuimos y me mandaron un mensajito: pastor, gracias por habernos visitado. Esa visita fue una gran bendición. Y yo venía dándole gracias al Señor, porque yo decía: Señor, era mi Benoni, fue mi aflicción, fue mi problema, fue mi enfermedad. Solo Dios sabe lo que viví y lo que experimentamos en la casa. Pero Dios convirtió el Benoni en Benjamín. Aleluya. Esas dificultades que están pasando hoy van a ser el testimonio de mañana. Esa enfermedad de hoy va a ser el testimonio de mañana. Ese problema de hoy va a ser el testimonio de que Jesús sigue sanando, sigue cuidando, sigue restaurando, sigue obrando en las vidas de todo el que cree en Él. Aleluya. Y dice el Salmo 40, y estemos en pie. Aleluya. Gloria al Señor. Invito a la hermana Elizabeth que se acerque para que cantemos una alabanza. Salmo 40 dice, hermano, y yo se lo dedico a todo el que esté pasando alguna dificultad el día de hoy. Pacientemente, dice, esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor. Aleluya. Paciencia, hermano, necesitamos. Y mire qué lindo esto, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Y si usted lo puede leer conmigo, el verso que sigue dice, y puso, léalo conmigo, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gloria al Señor. Yo quiero hacer una invitación muy sencilla, hermano.
Hoy tú y yo quizás estamos pasando momentos difíciles o algo que nos dejó secuelas. ¿Y por qué no decirle al Señor Jesús el día de hoy: Señor, te entrego mi Benoni, cámbialo, cámbialo, cambia mi destino? Si en tu hogar, en vez de estar disfrutándolo, lo estás sufriendo, tráele ese Benoni al Señor. Si hay un hijo que te está trayendo dificultades, tráele ese Benoni al Señor. Si estás teniendo dificultades emocionales, tráele ese Benoni al Señor. No te dé vergüenza venir aquí al frente y ponerle esa causa al Señor y decirle: Señor, ayúdame, hermano, porque nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros no podemos terminar en derrota. Nosotros vamos a terminar en victoria en el nombre de Jesús. Estos días estoy preparando una clase de historia de la iglesia y quisiera leerles una parte de ese módulo que estamos preparando, donde habla de la persecución que padecieron los primeros cristianos. Y dice esta parte: hacia el año 178 después de Cristo, el filósofo griego Celso de Alejandría escribió un discurso que se llamó el verdadero discurso contra los cristianos. Era un texto que buscaba desacreditar y destruir la fe cristiana y a los cristianos, y fue la base ideológica de esas masacres que padecieron los primeros cristianos en los primeros 2 siglos de historia de la iglesia. En esos tiempos, hermanos, decir soy un cristiano significaba arriesgar la vida. El bautismo en el nombre de Jesús era una sentencia de muerte. No era como aquí, que hacemos un bautismo y lo publicamos y todo el mundo viene y nos alegramos. Allá se bautizaban en secreto y con mucho temor, porque los esperaba el circo romano, los leones. Ser cristianos era una sentencia de muerte social, política y física. Pero ellos creían en las promesas del Señor. No temían sufrir por causa del evangelio. No se dejaban llenar por la tristeza que el mundo les quería poner o el sufrimiento con el que el mundo los quería marcar. Ellos decían: no, Señor, aunque morimos en Benaní, vamos a resucitar en Benjamín, porque aunque muramos, aleluya, somos del Señor. Y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y por eso hay muchos testimonios de esa época, de creyentes que murieron en el circo romano, viendo los leones hambrientos acercarse a ellos, y en vez de gritar despavoridos, empezaban a cantar alabanzas al Señor, empezaban a orar al Señor, se tomaban de las manos y no estaban pidiéndole al Señor que los librara de los leones. No, Señor, estaban glorificando al Señor por haberlos redimido con su sangre, por haberlos perdonado sus pecados. Hoy, hermanos, un Benoni no puede marcar nuestra vida espiritual. Hay personas que se han apartado del Señor porque no pudieron superar las aflicciones, porque no pudieron superar su estado de ánimo, no pudieron superar las consecuencias de los errores del pasado. Pero aquí está el Señor Jesús para decirte: ven, entrégame ese Benoni, que yo lo puedo cambiar. Yo voy a hacer de ti una nueva criatura. Yo te voy a usar para mi gloria y para mi honra. Aleluya. Los que te ven mal el día de hoy, mañana van a ver en ti una persona nueva, un hijo nuevo. Y por eso terminamos diciendo el día de hoy, Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Y si me permite decirle algo más, hermano, hace 6 años o 7 años me hicieron la entrevista para darme la ordenación al ministerio.
Son más o menos 10 años, 11 años pastoreando para que uno lo ordenen como ministro. Y yo pensé que me iban a preguntar cosas de teología, de administración, que me iban a indagar en mi vida personal. Pero cuando llegué estaban todos los ancianos de la iglesia, nuestros ancianos, y cada uno empezó a darnos un consejo, a hablarnos de lo lindo que es servirle al Señor, a hablarnos del privilegio tan grande que es. Y cuando ya ellos terminaron de darnos los consejos, entonces los pastores que estábamos ahí recibiendo esta entrevista nos preguntaron: ahora digan unas palabras, y todos empezamos a decir unas palabras. Y se me vino a la mente, hermanos, que por un tiempo, escúcheme, yo odié la iglesia, yo aborrecí a los pastores, porque yo de pequeñito decía: mi papá fue pastor y lo secuestró la guerrilla y lo mató y nadie hizo nada. Y yo cargaba ese resentimiento, y lo único que me salió a decir fue: yo no sé por qué estoy aquí. Yo le decía a mis ancianos: yo no merecía estar aquí, ni quería estar aquí, pero es que en el camino el Señor se apareció a mi vida y me sanó mi corazón y me ayudó a perdonar y me dio una nueva esperanza y me dio un nuevo propósito y cambió mi existencia para siempre. Y yo creo que Dios esta tarde quiere hacer algo con alguien que esté dispuesto a cambiar su existencia para siempre. Aleluya. Vamos a orar el día de hoy. Si usted está aquí en el altar, hermano, dígale al Señor Jesús que le ayude, que quite todo lo que le ha estorbado el día de hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien que crea en esta palabra que hemos predicado hoy, que inicie esta oración, que levante esta voz al cielo, aleluya, que clame junto conmigo. Alguien que le diga: Señor Jesús, te entrego mi Benoní, aleluya, porque yo quiero servirte, porque yo quiero agradarte, aleluya, porque yo quiero, Señor, serte fiel, Señor Jesús. Aleluya, sana los corazones quebrantados. Señor, trae fuerzas al que no tiene ninguna. Señor Jesús, renuévanos, Señor Jesús, como las águilas. Aleluya, gracias, Señor, por tu palabra bendita y gloriosa. Aleluya, gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, a muchos de los que estamos aquí nos has sanado, nos has restaurado, nos has consolado. Aleluya, has hecho de nosotros nuevas criaturas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este presente no va a definir tu futuro. Aleluya, puedes confiar en el Señor, puedes creer en el Señor, que Él no te va a fallar. Estoy aquí solo por ti, tu mano siempre me sostiene. En tu verdad puedo vivir mi alegría de aleluya, sana, Señor Jesús. No vuelvo atrás, sana, jamás volver. Nada en el mundo aleluya, que me pueda rompe cadenas, Señor Jesús, restaura los corazones. Sana, Señor, toda herida, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, que vuelva la fe, que vuelva el Espíritu, aleluya. Eres fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba. Amén, amén. Eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva que me llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia. Tú lo llenas todo con tu gloria santa. Eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Gracias, Señor. Jesús. Te invito a que no endurezcas tu corazón, hermano. Que si tú sabes que necesitas del Señor, estoy aquí, tú corras a Él el día de hoy, aleluya. Tu mano siempre no te dejes marcar por el enemigo, no te dejes marcar, aleluya.
por el pecado. Deja que el Señor Jesús sane, que el Señor Jesús cambie tu destino en este día. No hay nada que te impida ser lleno del poder del Espíritu Santo. No hay nada que te impida servirle al Señor. Entrégale al Señor Jesús tus cargas, hermano. Entrégaselas al Señor. Entrégale al Señor Jesús tu matrimonio. Entrégale al Señor Jesús tu salud. Entrégale al Señor Jesús tus cargas. Y confía en Él y Él hará. Aleluya. Él puede, hermano, restaurar lo que ya parece que no tiene remedio. Él puede restaurar, hermano, lo que hicieron, esos actos de violencia, esa maldad que te quiso destruir. Él puede restaurar tu corazón el día de hoy. Lo llenas todo con tu gloria santa. Eres invencible todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Eres fortaleza en el día de la angustia. Eres tierra firme cuando el mundo se derrumba. Eres quien sustenta toda mi esperanza. Eres agua viva que me llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia. Tú lo llenas todo con tu gloria santa. Eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Jesús. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Qué palabra tan hermosa, Señor Jesús. Recordándonos, Padre Santo, de dónde nos sacaste y dónde nos tienes. Gracias a tu misericordia, gracias a tu valentía, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, Padre Celestial, estamos aquí, Señor, reunidos, Señor, ante tu presencia, Padre Celestial, para darte gracias, Señor, por este hermoso culto, Señor, por esta recarga que nos das, Señor, día a día, cada vez que buscamos tu presencia, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre, Señor Jesús. No nos cansamos, Señor, de darte la gloria, de darte la honra, Padre Celestial. Ahora te pedimos, Señor Jesús, que nos lleves con bien a nuestras casas, Padre Celestial. Que nos cuides, Padre Celestial. Oh, Padre Celestial, bendice a todas estas madres, Señor, en su día, Padre Celestial. Que pasen un día, Señor, a tu lado, Señor, glorificando también tu nombre, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, quedan ustedes despedidos. Gloria a Dios, paz de Cristo. Para recordarles que aquí en la entrada en el lobby se pueden tomar unas foticos. Aquí también